Así es, efectivamente, esto debe de saberse en todo el país, pero claro, preferentemente en nuestra ciudad, de donde acontecieron estos hechos. Entonces es muy importante que todos sepamos de estas tres fechas gloriosas que por desgracia van a ser 100 años, ¿verdad? Las eliminaron y las borraron, que fueron el 24 de agosto, la firma de los Tratados de Córdoba en este señorial palacio, en el Ceballos, que fue un 24 de agosto de 1821. Y lo mismo, ¿verdad? Vamos a hablar posteriormente de la entrada triunfal del ejército trigarante en la Ciudad de México, que fue el 27 de septiembre de 1821. Y al día siguiente, 28 de septiembre, se levantó el Acta de la Independencia. Es decir, estamos a unos días de que se celebre la verdadera independencia de nuestro país. Desde luego que fueron borrados, ¿verdad?, por decreto. Entonces eso no se conoce en ninguna parte de la República. Y aquí hace un año, ¿verdad?, se celebró por vez primera con un acto cívico el día 27 del año pasado. Entonces se hizo el acto cívico a la bandera y se festejaba la consumación de la independencia, que fue el 27 de septiembre de 1821, cuando entró el ejército trigarante a la capital. Se firmaron los tratados y de aquí pues había que poner vigente en los tratados de Córdoba, porque en los tratados de Córdoba estaba señalado, ¿verdad?, que el que había actuado como no era virrey, el jefe político de la Nueva España, que era don Juan O'Donoghue, porque allá en Europa estaba vigente la Constitución de Cádiz, entonces no era virrey, venía como capitán general y jefe político, cosa que también se tiene que corregir de las placas y cosas donde se dice el virrey don Juan O'Donoghue. Don Juan O'Donoghue nunca fue virrey, fue jefe político. Han pasado los años y esto los gobiernos tienen que aceptar la verdadera realidad. La historia no se puede borrar por decreto, ni se puede manipular. Tarde o temprano, pues la gente se investiga y sabe y se da cuenta de esta situación. La independencia es lo más importante que el inicio el 16 de septiembre. El 16 de septiembre era el inicio de una guerra que no sabíamos cómo iba a terminar, pero ya la culminación y el sitio donde se realizó es muy importante, que fue esa fecha y fue precisamente en esta ciudad donde se firmaron los tratados de Córdoba. Fue ahí donde aceptó el representante del rey, que era don Juan O'Donoghue, la independencia y que se formara el Imperio Mexicano, ya no Nueva España, aquí en Córdoba. No se le ha hecho justicia ni a la ciudad ni al estado de Veracruz, porque es muy importante. El estado de Guanajuato se festeja mucho allá porque allá fue el inicio con la tocada de la campana en Dolores Hidalgo por don Miguel Hidalgo y Costilla. Estamos a 2 años de que se celebre el verdadero bicentenario de la consumación de la independencia, que va a ser el 27 de septiembre y el 28 de septiembre del 2021. Bueno, los tratados de Córdoba, ¿verdad?, solamente aquí en Córdoba se conocen, no, por desgracia no están enterados, no lo aceptan, porque habían dicho que Iturbide había sido un traidor, cosa que no fue, porque cuando él llegó desde su exilio, él se exilió, ¿verdad?, él renunció cuando era el emperador, él abdicó voluntariamente y entonces salió al extranjero. Y estando en el extranjero, allá se enteró de que se estaba preparando los países católicos para venir a rescatar las propiedades de España, de Europa. Pero entonces los americanos, sale la doctrina Monroe, ¿verdad? Y entonces dice que América es de los americanos. Y ya entonces eso detuvo a la invasión que se estaba programando en Europa para venir a rescatar acá en América.
Álvaro Obregón. Fue un guerrillero muy destacado que derrotó a las tropas de Pancho Villa allá en Celaya. Entonces él tenía esa fama. Cuando llega a la presidencia, pues lo que sucedía siempre, eran emperadores, no eran presidentes. Lo que ellos decían se hacía. Y este señor se le ocurrió, ¿verdad?, borrar eso y quitar a don Agustín de Iturbide y decir que Vicente Guerrero había sido el consumador. Claro que Vicente Guerrero contribuyó porque eso se unió con el abrazo de Acantempan con Iturbide. Y entonces las tropas de Vicente Guerrero participaron en la liberación, en las últimas batallas. Y entonces él, precisamente en la entrada triunfal, también entró Vicente Guerrero con su destacamento. La política ha sido manoseada y cambiada por los políticos como les convenía en la historia. Entonces, actualmente, eso tiene que desaparecer. La historia está ya escrita en los libros de historia y entonces eso, pues ahí se da cuenta que está falseada, que está manipulada. Entonces, en Córdoba necesitamos que todos los cordobeses sepan de estas tres historias gloriosas, que son el 24 de agosto, el 27 de septiembre y el 28 de septiembre de 1821. Esto tiene que hacerse desde el punto de vista legal y esto lo tendrán que hacer nuestros representantes ante la Cámara de Diputados, ante la Cámara de Senadores, para obligar al Ejecutivo a que se modifique la realidad, que se quiten ya de estas mentiras que se han arrastrado van a ser 200 años. El verdadero consumador fue don Agustín de Iturbide. Sin embargo, ¿verdad?, los presidentes, ¿verdad?, en ellos Álvaro Obregón y otros muchos, habían señalado, Echevarría entre ellos. Aquí les voy a contar una anécdota que pasó cuando celebramos aquí en la ciudad de Córdoba los 150 años de la firma de los tratados de Córdoba. Se invitó al presidente Luis Echevarría que viniera. Él mandó al secretario de Gobernación, que era Moya Palencia, pero además nos mandó a un profesor que era el director del Museo de Chapultepec, y él nos vino a dar aquí una plática, una conferencia magistral. Es decir, que no se podía preguntar ni se podía refutar. Entonces él nos vino a decir que el verdadero consumador había sido Vicente Guerrero. Y así hay decretos, ¿verdad? De Echevarría hizo un decreto que había que festejar a Vicente Guerrero como consumador de la independencia. El año pasado fue por vez primera que se celebró la consumación de la independencia. Los tratados de Córdoba sí se han celebrado desde hace muchos años, pero la consumación de la independencia fue en esta administración el año pasado, el 27 de septiembre del 2018. Eso es lo más importante, que todos los mexicanos conozcamos nuestra realidad, nuestra verdad. Y eso corresponde a nuestros diputados, a nuestros senadores, para que ellos hagan allá eso, para que se haga una reforma, una rectificación histórica hecha por historiadores, no por políticos. Sí, hay muchos historiadores y hay muchos libros de historia, ¿verdad?, que dicen la verdad. Así es de que, claro, en el libro oficial, pues el que les dan a los niños, ahí está falseado. Pero los libros de verdadera historia, ¿verdad?, está perfectamente señalado estas fechas gloriosas.